¿Todo bien? Bueno, vine acá a Malvinas siempre a buscarme una nueva picha, porque como ven, no me puedo parar de comprar papita malvinera. Estamos acá en el búnker Malvinas siempre. Joaquín B. González 974. Luquitas, acá está el dueño. Siempre nos atiende de la mejor manera. Y para encontrarnos en Instagram fácil, malvinas.siempre, no duden en entrar, en venir a visitarlo, que la mejor atención la van a tener acá. Nos esperamos. Gracias, Mati. Un gusto. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al cabo primero retirado, veterano de guerra de Malvinas, Alejandro Rodríguez. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mati? La verdad, todo bien y desde el vamos voy a agradecerte este tiempo que me estás dedicando y va a ser un placer tener esta charla con vos y conocer un poquito de tus vivencias. Mirá, la verdad que el agradecido soy yo, porque siempre, viste, hablamos con los muchachos de agradecer la difusión del tema de Malvinas. Creo que en alguna oportunidad te lo mencioné a esto, Ujú. de no solo dar charla en los colegios, sino también apoyar toda clase de difusión que haya respecto al tema Malvinas. Es muy importante para nosotros, porque no queremos que la causa se olvide cuando ya no estemos en este mundo. Exacto, y realmente por eso te agradezco. Y para ir arrancando del principio, me gustaría preguntarte, ¿dónde naciste y esta vocación de ser infante, de ingresar al ejército, cómo te nació? Mira, nací acá en Mendoza, soy oriundo de Ujú. acá, de Mendoza, y yo llegué a Malvinas casi de casualidad, al ejército llegué casi de casualidad. Es decir, me fui a Buenos Aires a trabajar, yo tenía una hermana que vivía allá, así que me fui a Ujú. trabajar allá y me encontré con un vecino y amigo que estaba en la escuela de suboficiales, en la escuela Sargento Cabral. Y Sí, si bien yo tengo familiares que han sido militares, mi abuelo, el papá de mi mamá, era militar, era del arma de artillería. Después un tío mío, el hermano menor de ella, que ya falleció, también era militar, era conductor motorista. ujú, Y por parte de mi viejo, bueno, mi abuelo era lo que en ese momento se llamaba policía de la frontera, que después lo termina absorbiendo gendarmería, eso. El policía de frontera, el que custodiaba toda la frontera en este caso con Chile, claro. y se retiró el viejito siendo policía de frontera. Después con el tiempo todo eso lo absorbió gendarmería. Y como te decía, me fui a Buenos Aires a buscar trabajo, empecé a trabajar en una mueblería, estuve trabajando ahí un tiempo, me encontré en un franco, me encontré con este vecino y amigo, vivía a la vuelta de casa, o sea que prácticamente nos habíamos criado juntos, yo sabía que él estaba allá, pero él fue al arma de caballería, él estaba en el arma de caballería. Entonces, y bueno, medio como que me empujó, me insistió para que fuera a la escuela Sargento Cabral y bueno, ¿qué hay que hacer? Le dije, ¿cómo se hace? Y mirá, tenés que ir, viste, bueno, Campo de Mayo, pedir una solicitud para ingreso, así que ahí me dieron el programa para el ingreso, rendí y al año siguiente me estaban llamando, ni me lo esperaba. Claro, Así que mucho, mucho menos me esperaba ir a una guerra, imagínate. Eh, claro. Así que me llamaron, hice el primer año eh, con muchas ganas a veces de largar todo, de decir esas largas noches de orden cerrado que había, y donde vos te preguntás qué hago acá. ¿Por qué Claro. estoy pasando por esto? Y un montón de situaciones. Pero bueno, pudo más mi orgullo, mi amor propio,
Yo me acuerdo que cuando le dije a mi viejo que iba a entrar a la escuela de suboficiales, me dijo que no iba a aguantar 3 meses. Y bueno, era también un poco como para demostrarle que podía. Sí, claro. Em, a duras penas, pero pude. Pasé al segundo año y bueno, cuando estábamos en segundo año, una noche al regreso de Franco, este, no, no era habitual el movimiento que había, empezaron a, nos hicieron bajar al playón, nos empezaron a entregar equipo, bolsón porta equipo, fusil, casco, no sabíamos nada, no teníamos. Después nos llamaban uno por uno, nos pusieron un uniforme de salida del ejército y nos sacaban Ujú. una foto que no sabíamos para qué era, Claro. este, y, y todo ese movimiento que hubo, eh, no teníamos idea para qué era. Así que finalmente nos sentaron y ya era de madrugada cuando nos empezaron a leer los destinos a cada uno, nos empezaron a nombrar y a decir a qué destino íbamos. A mí me tocó ir con el Regimiento 8, Infantería 8 en Comodoro Rivadavia. Así que estábamos al tanto de lo que había pasado con el tema de Malvinas el 2 de abril. Esto fue el 7, creo, si mal no recuerdo. Y bueno, nos separaron ahí en camión hasta Ezeiza y ahí en Ezeiza en avión, a Comodoro Sí. Rivadavia. Llegamos a Comodoro, nos llevaron al regimiento, nosotros formamos la compañía C, porque la compañía Comando y la compañía A y B ya habían cruzado a Malvinas. Así que nosotros formamos la compañía C, que la formamos con todos los que quedaban ahí, es decir, soldados que habían quedado de guardia, los que trabajaban en el casino, los cocineros, los talabarteros, en un regimiento Claro. grande, y entonces tenía todo ese tipo de servicios, Sí. los que habían quedado en la sala de armas. Así que bueno, con todos esos soldados más otros movilizados, formamos la compañía C. El personal de cuadro era todo movilizado y, y bueno, y ahí empezó la idea esta de que íbamos y que no íbamos, de que sí, que no, que un día íbamos, al otro día no íbamos. Pasaron varios días así en el regimiento hasta que, bueno, una noche nos avisaron que al otro día partíamos hacia Malvinas. Esa noche, te Bien, imaginas, no dormimos. claro. Este, Fue una ansiedad que teníamos y nosotros teníamos que estar en el aeropuerto a las 8 de la mañana, en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, llegamos a las 6, como viste cómo es el ejército, siempre más que temprano. Así que Sí. llegamos a las 6, se hicieron las 8, no había noticias, nosotros estábamos sentados todos en fila arriba del bolsón por equipo. Y después nos llamaron como eso de las 10 de la mañana para que colaboráramos con la carga de algunos Hércules que había ahí, con medicamentos y algunas cosas, ropa y algunos Ujú. otros hechos. Y terminamos saliendo de tarde, casi de tarde-noche, cuando ya habíamos perdido toda esperanza de Claro, de cruzar. cruzar. Este, Así que nos fuimos, cruzamos de tarde a noche. Me acuerdo que llegamos a Malvinas, a Puerto Argentino, y era totalmente de noche. Se veían las luces nada más que de la pista, que la prendían nada más que para que Aterrizar. aterrizaran los aviones. Y una vez que aterrizamos, bajamos del avión, fuimos en un avión de línea, en un Boeing, sin asientos, todos sentados en el piso. Y bueno, cuando llegamos, desembarcamos con nuestro equipo, todo, y se apagaron las luces de la pista y no se vio más nada. Ya ahí era guiarnos por tacto. ¿Y esto para qué Así fecha que fue más o armamos la menos? carpa como. ¿Cómo? ¿Y en qué fecha llegaron, te acordás?
no me acuerdo bien, pero fue cerca de entre el 14 y el 19 en esa fecha, Ah, según bien. según los cálculos. No, sí, sí fue fue tiempo después del 2 de abril. Y, y bueno, llegó toda la compañía, armamos el vivac como pudimos ahí al costado de la pista. Ujú. Y al otro día, en la mañana, a la sección nuestra, estaba a cargo del subteniente Aliaga, así que a la sección nuestra la separaron, nos llevaron otra vez a la pista, nos hicieron subir a un helicóptero, a un helicóptero, un Chinook, y nos llevaron hacia Ganso Verde, que nos dijeron que era un lugar tranquilo, que no iba a pasar nada, que bueno, la gran mayoría creía que no iba a pasar nada. Bien, Ale, y te hago una pregunta, así después nos seguís contando cuando ustedes llegan a Darwin. La sección esta, la tercera que se forma, que era como comentaste todo, gente movilizada. ¿Cómo estaba formada la sección? ¿Y qué rol tenías vos en esa? La sección, bueno, una sección de infantería en el ejército está conformada aproximadamente por 42 hombres, más o menos. Es una sección apoyo, este, y donde hay una ametralladora MAC, un cañón Intalaza, y después tres grupos de tiradores con su jefe de grupo. Yo era jefe de grupo. El jefe de grupo es un suboficial joven, o puede ser, si no hay un cabo, puede ser un dragoneante, jefe de grupo, y nueve soldados. Después estaba el jefe de sección, en este caso era el subteniente Aleaga, el encargado de sección, eh, un sargento, después el jefe del grupo de apoyo tenía un cabo primero como jefe de grupo, y después los otros tres éramos cabos recién egresados, cabos en comisión, digamos, los que estábamos en segundo año de la escuela, sí. O sea que vos conocías Este, a los otros dos, sí los conocías. sí, Ah, sí, sí, habían sido compañeros de curso mío. claro, Yo era jefe del grupo, del tercer grupo, bien. y el jefe del primer grupo, Fernández, y jefe del segundo grupo, Bossetti, ambos fallecidos. Ajá, Este, el encargado de sección, un sargento, me acuerdo ahora el nombre, también falleció después de Malvinas. Y del que no supimos nunca más nada fue de quien era cabo primero, Díaz, ujú, este, que no, me dijeron que lo encontraron. este, la gente los soldados que combatieron conmigo eran todos de Córdoba, eran cordobeses, ujú, y, y habían dos, creo, no, cuatro que eran de ahí de Comodoro Rivadavia. Este, bueno, formamos un grupo, después con el tiempo me ubicaron, ahora participo del grupo de ellos, no somos muchos tampoco, ujú. y me dijeron que lo habían encontrado a este cabo primero, pero que él dijo que nunca había ido a Malvinas, que quizás, no sé, o se olvidó o no quiso saber nada o no era él directamente, pero Claro. este, eh, estábamos conformados de esa manera. Sí, éramos compañeros en la escuela, estábamos en secciones diferentes, pero nos conocíamos todos. Yo con Mario Bossetti tenía una amistad. Él sí estaba en la sección, en la primera sección en la escuela, Ujú. y jugaba muy bien a la pelota. Y sí, nada que envidiarle a Diego Armando. De verdad, jugaba Ujú. muy bien a la pelota. Este, y
con él sí teníamos una amistad, íbamos siempre que nos tocaba aula o nos tocaba algún ejercicio, siempre estábamos juntos. Él era de Entre Ríos, de Diamante, así que es más, no hace mucho tiempo estuve con los padres, el papá ya falleció el anteaño pasado, pero en ese momento Ujú. cuando yo fui, fui a llevarle una foto que yo tenía con él, con Mario, así que eh, conocí la casa, conocí la habitación de él, que estaba tal cual él la había dejado. Mirá. Así que bueno, fuimos al cementerio. Él falleció tiempo después, no falleció en Malvinas. Falleció Ujú. tiempo después, tenía cáncer que Mm. según dicen le había causado una esquirla, tenía esquirlas por todo el cuerpo, la espalda. Es más, los últimos días él pasó allá en el regimiento donde yo fui después designado, me mandaron al regimiento 9 en Corrientes, y Ujú. él tenía una esquirla muy cerca de la columna, no se la podían operar, y el frío le hacía mal. Entonces, le pidieron que eligiera un destino más cálido, y como él sabía que yo estaba en Claro. Corrientes, bueno, eligió el regimiento 9, así que ahí estuvimos hasta que se fue al hospital y no volvió. De ahí del hospital lo mandaron Ujú. a casa, ya tenía el cáncer muy, muy avanzado, así que este, ese abrazo que nos dimos ahí cuando él se fue a- Ujú. al Hospital Militar Central fue el último. Bien, bien. Y ahora otra pregunta que quería hacerte es, vos mencionaste a tus soldados. Me imagino que tenían prácticamente la misma edad, ¿no? Sí, incluso había soldados que eran mayores que yo, porque yo soy clase 63 y había soldados de clase 62, que eran los que habían quedado ahí en el regimiento, que ya estaban a punto de irse de baja. Es más, algunos les habían dado la baja y los volvieron a llamar. Ya habían terminado con el servicio militar. Así que ¿Qué tenías? sí, habían soldados más grandes que yo. Sí, ¿Qué tenías? 19 vos. yo tenía 19, sí. Mira. Sí, sí. Y con 19 años, que te egresaron encima un año antes y hacerte cargo de 9 personas que realmente no conoces, ¿cómo lo pudiste manejar eso? Mira, algo se aprende en la escuela. En ese primer año nosotros algo aprendimos. Ujú. Em, Gracias a los instructores, a los subinstructores que tuvimos en la escuela, que eran, más allá de que varios eran bien bravos, se aprende y tomás esa responsabilidad como, como la tomaron ellos, o sea, la responsabilidad de tener, de lo que significa tener un arma de fuego en la mano, en este caso un fusil. Ujú. Habían algunos que ya habían tirado, otros no habían tirado nunca. Así que bueno, darle instrucciones de tiro, para que supieran cómo se cargaba el fusil, el daño que puede hacer. eh, en fin, todo eso. No estábamos ávidos de usar el arma o de matar o Claro. eh, todo lo contrario, esperábamos que no llegara al punto que llegó. Pero te puedo decir que en el momento del combate se desempeñaron todos como profesionales, porque aparte hay algo para destacar, Ujú. no tenían miedo, no tenían miedo. Era increíble, vi soldados que se pararon, que salieron del pozo Ujú. y dando frente al enemigo y disparando y dando frente al enemigo, o sea, sin ningún tipo de cobertura adelante, de protección. Claro. No tenían miedo, no. Y eso se refleja de esa manera porque, bueno, llega un momento en que pasás tantas vicisitudes como hambre, frío, Ujú. este, eso de extrañar a la familia,
y te unís tanto a la persona que tenés al lado que te termina conociendo más que un familiar, que un amigo. Este, así que llegado el momento, vos decís, bueno, la adrenalina a full, y si de acá salgo, como sea, pero salgo. Ya Claro. sea vivo, muerto, herido, como Ujú. sea, pero salgo. Pero ya esto termina. Que era lo que Claro. queríamos, ¿viste? Más que nada, no íbamos a resistir mucho tiempo más en las condiciones que estábamos. Teníamos una sola muda de ropa, permanentemente mojada por el clima, ¿viste? Lluvia, Ujú. agua-nieve, nieve, entonces la comida que no llegaba. Entonces mucho tiempo más no íbamos a resistir. Para nosotros entrar en combate fue un alivio, Claro. porque de alguna manera sabíamos que íbamos a salir de alguna forma. Y bueno, y durante el combate, la ferocidad que mostraron, el profesionalismo, Ujú. la verdad que es digno de destacar, Bien, realmente. bien. Una linda aclaración. Y ahora sí, cuando ustedes llegan a Pradera del Ganso, tengo entendido que ahí ya había gente del Regimiento 25. ¿Ustedes se agregaron a ellos? No, nosotros nunca Ah, recibimos, delante nuestro estaba el Regimiento 12, ujú. a unos 5 kilómetros más o menos, que fueron los que primero entraron en combate con quienes nos atacaron después, que eran dos batallones de soldados paracaidistas ingleses, soldados de élite, muy bien Ujú. preparados. El Regimiento 12 entra en combate durante la noche anterior. Nosotros entramos en combate el 28 de mayo, y durante la noche del 27 a la noche, que ya se sentían los disparos y todo lo demás, bueno, ahí toman la posición del Regimiento 12, y antes de que empezara a aclarar, nosotros ya veíamos los bultos y no queríamos disparar porque no sabíamos si era gente del Regimiento 12 que se estaba replegando Claro, o si eran ingleses. No, veíamos la sombra, veíamos los bultos y no queríamos disparar por miedo a que fuera propia tropa. No, en ningún momento nos relevaron bien. ni vinieron más. Nosotros por una cuestión de rol de combate, como te decía al principio, que una sección está conformada aproximadamente por 42 hombres, nosotros éramos Ujú. 37. Eh, Ah, Nos faltaba gente porque había gente que a último momento no pudo embarcar por distintos problemas, porque la enviaron a otro lado, porque estaban enfermos. ujú. Cuestión que terminamos siendo 37 ahí en el momento en que entramos en combate. Este, y y solitos todo el tiempo, hasta que tomaron la posición nuestra. Y que ustedes No estaban en la teníamos zona más nada. de Boca House, ¿no? Exactamente, en la zona de Boca House, sí. Que Es era esa zona que está entre Darwin. claro, al otro lado del istmo. Claro, exactamente. Y Y estábamos ahí totalmente dando solos. seguridad solo, totalmente. Este, Cada tanto Aliaga bajaba hasta Ganso Verde a ver si había alguna orden. Es más, el día del bombardeo inglés, el 1 de mayo, el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, Sí. bombardearon toda esa zona, pero la bombardearon porque atrás nuestro había un helipuerto que ellos habían detectado. No habían detectado nuestra posición, las posiciones nuestras no las habían detectado porque éramos un grupo muy chico. Ujú. Entonces, y como previo a eso, habíamos cavado pozos alrededor a los 360 grados, digamos, habíamos cavado pozos y después los habíamos abandonado por distintas órdenes. Este, claro, toda la zona estaba bien disimulada, digamos. Este, es, es por eso que yo creo que resistimos tanto en el momento del combate, porque ellos no esperaban que nosotros tuviéramos tanto volumen de fuego en ese lugar.
ellos pensaron que una vez eh, tomado el regimiento 12, lo que les quedaba era Ganso Verde. Y, y se encuentran con que nosotros abrimos fuego, eh, y no esperaban que fuera un tanto volumen de fuego. Más, retroceden en un par de ocasiones, eh, y bombardearon la zona con morteros, con misiles. Traían unos misiles personales chiquitos. Ujú. este, Toda la zona donde estábamos nosotros, porque ellos no sabían cuántos éramos nosotros. Así que no, pero en todo momento sí, estuvimos solos, nunca nos llegó ni refuerzo, ni relevo, ni nada, estuvimos ahí desde un principio casi, prácticamente. Y con El el día tema del, de bom- la... del, Sí. el día del el 1 de mayo Ujú. nos replegamos todos, porque el bombardeo fue tipo 10 de la mañana. eh, pero habían dado la alerta roja a las 6. Nosotros nos metimos a los pozos, estaban los pozos llenos de agua, barro. Nos metimos a los pozos y estuvimos esperando un bombardeo que fue 3, 4 horas después. Y después que bombardearon la zona, que ahí nos cayó la ficha de que estábamos en guerra, Ujú. realmente, porque hasta ese momento no sabíamos qué iba a pasar, si venían, si no venían. Imagínate que nosotros estábamos totalmente aislados, no teníamos comunicación con nada, no sabíamos lo que pasaba en el resto de las islas, mucho menos lo que pasaba en el continente, no teníamos idea. Entonces, cuando pasan esos aviones, esos dos Harrier, por encima nuestro, bombardeando toda la zona, tiraron bombas, ametrallaron toda la zona con el fin de destruir el helipuerto que nosotros teníamos, estaba ubicado detrás nuestro. Y ahí nos replegamos al pueblo, a, a, a Ganso Verde, a ver qué órdenes había. Este, es más, metieron a todos los isleños, los metieron en la iglesia. A mí me Ujú. tocó hacer guardia esa noche, la primera noche, la única, va. Me tocó hacer guardia ahí con mis soldados, de los isleños que estaban todos dentro de la iglesia. Y al otro Ujú. día en la mañana volvimos a la misma posición. Y ahí estuvimos hasta el 28 de mayo que entramos en combate. Ligamos porque ese 28 de mayo, ese 1 de mayo comimos una comida caliente. Así que ligamos algunas otras cositas, unos chocolatitos, qué sé yo, y al otro día en la mañana de vuelta a la posición. este, y ahí ya estuvimos hasta que entramos en combate. Justamente eso quería preguntarte, el tema de alimentación, ¿cómo se la rebuscaron ustedes? Porque ustedes no tenían cocina de campaña, no tenían nada. Nada. Mira, por lo general íbamos, teníamos, teníamos un dragoneante, el Gallego García, que se robó un jeep. No sé cómo hizo. Este, y cordobés. Y eh, él iba a veces, traía agua caliente de la cocina de campaña del rancho, que nosotros lo teníamos como a 3 kilómetros, cerca de Darwin estaba. Ujú. Entonces él iba en el jeep y traía agua caliente. Hasta que en algún momento alguien, no sé cómo fue, le quitaron el jeep, le quitaron la movilidad y teníamos que ir a pie. Pero Claro, imagínate que con la baja temperatura que había, por queda frío. ahí claro, íbamos a buscar agua caliente y llegaba Claro, tibia. sí. Entonces la usábamos más que nada para higienizarnos, sacábamos un poco de agua de ahí y nos higienizábamos Ujú. con eso. Y después el resto teníamos un campo minado al costado nuestro y nos tomábamos el trabajo, pues estaba totalmente prohibido tocar algo que no fuera nuestro. Ujú. Así que bueno, habían unas ovejitas por ahí, las llevábamos con toda la paciencia del mundo para el lado del campo minado.
y esperando que alguna pisara alguna mina Ujú. eh, y volara. Bueno, pasó eso, eh, comimos esa carne, no podíamos hacer fuego porque delataríamos la posición, no teníamos con qué aparte, porque no había leña seca, no había nada, estaba todo mojado, todo nieve, todo. Ajá. Así que comíamos esa carne, la comíamos cruda. Eh, pero había algo que nos favorecía, que era la baja temperatura que había. Entonces Para mantener la la carne se carne. mantenía. Claro. Claro, entonces se mantenía la carne, la dejábamos a la intemperie y Ujú. parecía que estaba en la heladera. Así que Claro, te entiendo. bueno, comimos eso varios días, otros días que por ahí nos llegaba un poco de sopa tibia con unos arrocitos, una Ujú. comida al día, no más. Y bueno, y aguantar con lo que había, con lo que conseguíamos. Este, También estaba, a ver, yo de Aliaga no tengo absolutamente nada que decir, al Ujú. contrario, manejó muy bien al grupo, pero por ahí, sabiendo la situación en la que estábamos y él por ahí a lo mejor tenía temor de otra cosa, no nos dejaba movernos de la posición. Entonces, cuando alguien le iba a reclamar por comida o algo, o le preguntaba si íbamos a recibir rancho o algo así, él nos decía que esperáramos. Entonces, habían soldados que la noche se escapaban, se iban Ujú. a Ganso Verde para ver si conseguían, aunque sea un pedacito de pan, alguna cosa. Claro. Este, pero no era, primero no era mucho lo que se conseguía, y, Ujú. y lo que se conseguía, lamentablemente, no alcanzaba para todo. Así que Claro. eran pocos los que tenían la suerte. Así que bueno, así aguantando. Eh, Me acuerdo que al tercer día que tuvimos en Malvinas, nos quedamos sin Ujú. cigarrillos. Porque nunca pensamos que nos íbamos a enfrentar a lo que nos enfrentamos. Pensamos a lo mejor que íbamos y volvíamos. Así que bueno, como no podíamos usar la hierba que teníamos hierba, Ujú. para hacer mate cocido, tampoco la podíamos usar porque no había agua caliente. Entonces, bueno, Ujú. habíamos improvisado una pipa con Ujú. una latita de picadillo y, y bueno, a ver, era cuestión de mantener también el espíritu un poco alto y Claro. tratar de hacer algo, no estar todo el tiempo En los este, pozos. recordando a los familiares. Ujú. Así que bueno, habíamos improvisado esa pipa con una lata de picadillo, habíamos puesto el canutito de una virome en la parte de Ujú. abajo, habíamos hecho un agujerito en la lata y fumábamos hierba, Claro. la hierba mate. Este, eh, pero claro, era cuestión de mantener eh, en alto un poco el espíritu, ¿no? Y, y a ver, trazar misiones que podíamos por ahí hacer con tal de mantenernos ocupados, de mantener la mente más que nada ocupada en algo. Ujú. Eh, Encontramos una bolsa, uno de los soldados vino con una bolsa de té en hebras. Este, Viste que los ingleses toman mucho té Ujú. y por lo tanto los isleños, bueno, nos encontramos una bolsa de té en hebras y que sufrió el mismo destino que la hierba, la terminamos fumando, porque no teníamos con qué hacer té, no había agua Claro, caliente. claro, te entiendo. Así que, pero bueno, ese tipo de cosas hacíamos como para pasar el tiempo, como para estar un Bien. poco más distraídos. Este, y si no, mejorar las posiciones. Nosotros cavábamos más o menos unos 40 centímetros y nos encontramos Ujú. con piedra abajo, piedra, Mm. era como una piedra laja gigante. No es que Sí, habían rocas o piedras, sino que era como si fuera un piso y no lo podíamos claro. romper con nada, pegamos con la palita, con el agravante de que surgía el agua de abajo, Ujú. empezaba a,
a surgir el agua y terminaba inundando la posición, el pozo. Este, pero bueno, en el momento del combate el pozo tenía agua, tenía barro y igual Y había que estar nos ahí. metimos ahí, estuvimos, sí, estuvimos Claro. ahí, aguantamos lo que pudimos, tiramos con todo lo que teníamos y bueno, Bien. ya al último éramos dos, nada más lo que tirábamos y los demás estaban heridos, un grupo que se había replegado, así que nos metimos en la posición, yo estaba herido también. Así que bueno, nos metimos en la posición y esperamos ahí a que llegaran. Nos tomaron prisioneros, a los que estábamos heridos íbamos para un lado, los que estaban en buenas condiciones iban para el otro, y ahí ya perdí contacto con todos. Esa fue la última vez que los vi hasta hace 5 años atrás, Mira. eh, que los volví a encontrar. Porque muchos de Bien. ellos, incluso estando heridos, porque Aliaga también había sido herido, pero a él él va en otra parte del barco. Ujú. A nosotros nos dan los primeros auxilios los ingleses, nos llevan a San Carlos, ahí perdimos la noción del tiempo, no sé cuánto tiempo estuvimos. Eh, Ujú. Después nos llevan en helicóptero, nos pasan a un buque hospital de la Cruz Roja Internacional, el Uganda, y ahí a él lo destinan, lo mandan a otro lado, a mí me mandan a una bodega donde habían soldados argentinos, soldados ingleses, habían soldados ingleses, y en la fila donde estaba yo había otro argentino, yo estaba en la segunda cama y mi compatriota estaba en la cama 12 por allá. Y creo que éramos dos o tres nomás los argentinos que habíamos y los demás eran todos ingleses. Y ahí Ujú. vimos el daño que le habíamos hecho. O sea, vi soldados ingleses con brazos amputados, piernas, pie. Ujú. Vimos que realmente le habíamos hecho daño. Claro. Eh, Estaban todos ahí y ahí estuvimos 3 días en ese buque, 2 días, y ahí nos pasaron al Bahía Paraíso. En el Bahía Paraíso nos acercaron al continente, bajamos y creo que a los 5 o 6 días lo hundieron también al Bahía Paraíso. Yo ahí perdí contacto con todos mis compañeros, con los que estuvieron conmigo. Y hace cosa de 15 años atrás, y no es más, Ujú. no sé cómo me llegó eh, el teléfono de Aliaga. Lo llamé, nos pusimos a charlar, y después en ese momento no había WhatsApp, no había, Claro. este, lo único que había era Facebook, y yo busqué a varios por Facebook, pero no los encontraba, no tenía el rol de combate, no me acordaba los nombres. Y después por un compañero mío de trabajo, Ujú. lo habían contactado a él, este, Roque Juárez, un soldado, que fue el que se encargó de juntar a los que más pudo, y me contactaron a través de él, y bueno, ahí entré al grupo, y los vine a ver cuando se cumplieron 40 años de Malvinas. Eh, Mirá. en el 2022 me Claro. invitaron a un asado allá en Qué Córdoba, así que bueno. fui y los volví a ver después de 40 años. Eh, Tremendo. a más de uno no reconocí porque, viste, Y estaban sí, obvio. más viejos, pelados, más gordos, así que me costó reconocer a más de uno. Otros que estaban igual, eh, Ujú. pero, pero bueno, fue una linda reunión, una linda experiencia. Y los vine a ver después de 40 años y era como que los había dejado de ver ayer. Increíble. Eh, Hablando lo mismo, Ujú. haciendo los mismos chistes. Y sí, Así que después de 40 años es como que se mantiene esa hermandad. esa unión, ¿viste? Ujú. Es esa cosa de saber que por la cara al otro le pasa algo, ¿viste? Ujú. Claro. Así que
bueno, se armó un grupo muy lindo después de eso, después de Malvinas. Bien. Si bien no nos vemos todos los días, ellos se juntan en Córdoba asiduamente. Acá en Mendoza hay varios veteranos de guerra, Ujú, la mayoría son de Marina y de mm, Fuerza Aérea. Somos ujú, poquitos los de Ejército, mm. muy poquitos. Y los que estuvieron en el regimiento conmigo, acá hay un veterano de guerra que estuvo también en la misma compañía y todo, que yo lo conocí después. Mira, Porque a nosotros la misma noche que llegamos nos separaron a la sección y él claro, estaba eh, en ellos la fueron para sección Fox. comando, así que, claro, nos separaron y después lo vine a ver después de 40 años, increíble. Mira, Y hablar y decir, che, pero si estuvimos en el mismo lugar y conocíamos a claro, personas en la común, misma. Ujú, oficiales y suboficiales, soldados que él había conocido. Él sí estaba destinado en el Regimiento 8. Eh, ujú, Él era ya a cabo en el segundo año o tercer año. Este, era, fue 2 camadas antes que la mía. ujú. Pero igual nos vinimos a ver mucho después. Bien. Eh, pero igual tenemos esa comunicación habitual en esta fecha, viste, que ya empiezan a llamarnos para el tema de las charlas y todo eso. Claro. Este, nos vemos más seguido, así que nos juntamos mucho. Bien. Bien, Ale, y te hago la siguiente pregunta. Así, físicamente, la zona de Boca House, ¿cómo era cuando ustedes fueron con qué se encontraron? Eh, lo que nosotros teníamos ahí era, más que nada, era como pasto, era turba. Ujú, Vos pisabas y era como que estabas sobre un colchón, cuando esa sensación que te da cuando pisas un colchón, no te hundías tanto como pisar un colchón, pero sentías que, ujú, que, que no era eh, lo suficientemente duro el piso. Es más, yo creo que por eso habían instalado ese helipuerto atrás. Eh, Después nos enteramos que un par de Pucará también aterrizaron ahí, sin un aterrizaje de emergencia en esa ujú. zona, porque podían aterrizar, era parejo el piso, Ah, y cada tanto se veían algunas rocas que sobresalían, pero el piso era pasto, así, eh, como la chipica, una cosa así. ujú. eh, Cuando está, viste, en invierno que se pone amarillo, en algunos lugares estaba amarillo, en otros lugares estaba verde, pero era turba, era todo formado por raíces. Los primeros 40 centímetros que cavábamos era una papa. Y decía, bueno, es todo blandito, pero después nos encontramos con piedra Con la y piedra, no había claro. forma de romper. Sí, ¿Y eso sí. qué era? ¿Era tipo una planicie o eran tipos colinas como en Darwin? Sí, eran colinas, pero eran bastante, a ver, ¿cómo te puedo decir? No eran alturas muy pronunciadas. Claro. Eh, Entonces se formaban como hondonadas, Ujú, eh, pero muy, muy abiertas, no eran muy, claro. eh, ¿cómo te puedo decir? Muy, muy repentinas o muy empinadas. Sí, te sigo. Pero sí, todo eso era así, y había lugares donde era plano, habían pocos metros donde el piso era plano, realmente. Y tengo entendido que Pero ustedes. Sí. sí. No, no, que no te iba a preguntar, es que tengo entendido que ustedes ya a la izquierda, ustedes ya tenían como una playita y el agua, ¿no? Claro, teníamos Ah, una entrada, ahí había una entradita, ajá. este, pero no nos podíamos acercar porque estaba todo, eso era campo minado. Ah, habían minado toda la parte de la Este, costa. claro, Ah, porque para prevenir un desembarco en esa zona. Es más, claro. nosotros una de las misiones que teníamos era dar la alerta temprana si llegábamos a ver un buque, Ah, si venían de inmediatamente a ese la izquierda. lado. Claro, inmediatamente a la izquierda nuestra Ajá. estaba el estrecho.
Entonces, para prevenir un ataque en esa zona, un desembarco en esa zona, una de las misiones que teníamos era dar seguridad también ahí. Es por eso que en un principio se hizo se estableció un perímetro de seguridad a los 360 grados donde estábamos nosotros. Claro, Es decir, que de donde proviniera un ataque, nosotros podíamos ir, entrar, meternos a los pozos y dar frente hacia el lugar de donde proviniera el ataque, digamos. bien. Y ahora ya que mencionaste el ataque, y también hace un rato nos comentaste que ustedes adelante tenían el Regimiento 12 que fueron atacados en la noche del 27. ¿Cómo fue el combate después de ustedes? También nos comentaste que obviamente vieron gente avanzar y vos en lo personal, ¿cómo lo viviste el combate y cómo fuiste herido? ¿En qué ocasión? Eh, Mira, primero nosotros teníamos, lo que tuvimos fue un gran volumen de fuego hacia ellos. Cuando distinguimos que no era propia tropa, abrimos fuego con todo lo que teníamos. Es decir, en ese momento no pensás si te vas a quedar sin municiones, si te van a traer más o no. Le tiramos con todo lo que teníamos. Entonces ese Era de gran noche, volumen de ¿no? fuego que en primeras horas de la mañana, ya era de Ah, día, primero. ya, Ah, claro, ya se empezaba, por eso distinguimos que no eran bien. propia tropa. Y no sé, en un ejército profesional, quizás en un ejército más preparado para la guerra, te puedo Ujú. nombrar, no sé, Estados Unidos, lo mismo en ingleses, quizás en esa ocasión hubieran hecho un ahorro de munición, pero nosotros le tiramos con todo, nosotros veíamos que se movía algo y le tirábamos. Claro. Y en un momento eh, retrocedieron un par de veces, empezaron Ujú. a hacer fuego de ablande, digamos, de tirarnos con mortero, posición por Ujú. posición. Este, y bueno, ahí eso causó mucho daño, muchas esquirlas. Ah, ah. Y en un momento del combate, el pozo donde nosotros teníamos la ametralladora, que era el arma, digamos, el arma principal que teníamos, ¿Una eh, sola Mac había? queda fuera una sola mano. Sí, Ajá, queda fuera de servicio, porque ajá. había explotado una granada ahí en el pozo Sí. y queda inutilizada la ametralladora. Entonces, al último ya nosotros nos quedaba poca munición, yo estaba con un soldado, los dos tirando. eh, Ujú. Ya en un momento él me dice, no, no tengo más proyectil. Y ahí yo saqué el cartucho del FAL y vi que me quedaban 3 o 4 tiros más. Le pasé Y a él nada el más. cartucho y me fui a la posición que estaba detrás mío, a la posición donde estaba el jefe de sección. Ajá. Y cuando me asomé adentro, él estaba herido ya tenía, le habían puesto un apósito acá, fue herido acá en el cuello, y, y el encargado de sección también, había un par de soldados más también que estaban heridos, así Ujú. que eh, le pregunté qué hacíamos, y él Claro. con la mano acá me dijo, lo que podamos, lo que se pueda. Sí. Yo no tenía no había más munición, entonces se me ocurre ir a buscar la Mac. Y desde ese lugar hasta el pozo de la Mac habían más o menos unos 30 metros. Ujú. Así que era arrastrarse hasta ahí, porque imagínate si nos parábamos. ¿No? Claro, los cocinaban. Y claro, y mientras me voy arrastrando, había un montículo de piedras, Ujú. yo siempre dando frente hacia donde venían, siempre dando frente al enemigo, digamos, siempre dando frente a los Ujú. ingleses, y me voy arrastrando de costado, y en un momento veo un chispazo, sentí un golpe en la cara, eh, sentí como arena en la boca y algo caliente por acá, por la nuca. Entonces, Ujú.
en ese momento no sabía qué era lo que había pasado, entonces me tocaba la cara y solo veía sangre. Y Claro. los, lo que yo sentía como arena en la boca eran mis dientes. Perdí 3 piezas dentales. Me ingresó un proyectil, ese chispazo que yo vi delante mío, Sí, un instante antes, fue el proyectil que pegó en ese montículo de piedras y me ingresó acá en la cara. Perdí 3 piezas dentales, me fracturó el maxilar y me salió acá atrás. Y eso caliente que yo sentía en mi espalda era mi sangre. claro. Eso, lo que yo escupía, que pensé que era piedra, que era ripio, eran Ujú. mis dientes, los pedazos de mis dientes. En ese momento yo sentía un zumbido agudo acá en este oído y, y me di cuenta de que estaba mirando con un solo ojo, o sea, se me hinchó la cara inmediatamente. Entonces, no conseguí llegar hasta la ametralladora, Mag. me Ujú. volví. eh, Cuando me vieron en la puerta del pozo, me agarraron de la ropa y me metieron hacia adentro. Y bueno, y ahí esperamos hasta que se hicieron cargo de la posición los ingleses. No había ya más nadie No, claro. para hacerle frente. Así que O sea, que gran ahí parte de la estuvimos. sección terminó herida. Sí, 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 fueron un poco ¿Tuvieron los muertos ustedes? no. Eh, pero sí algo para destacar. Ujú. em, Raúl Allende, un soldado que estaba en el grupo de la MAC, en el Ujú. momento en que explota la posición, él sale con los brazos hacia adelante. Yo lo vi desde mi posición, desde el pozo, y vi Sí. que él caminaba hacia atrás, como volviendo para el lado pero caminaba con los brazos extendidos. Yo veía que salía mucho humo del cuerpo de él. Ujú. Y cayó de boca, caminó 5 o 6 pasos y cayó de boca. A él lo dieron por muerto. Él Claro. estuvo 4 días tirado boca abajo en ese lugar. Wow. eh, y lo encuentran los ingleses, este, que andaban patrullando la zona 4 días después. O sea, Ujú. estuvo 4 días tirado en el piso con todo el frío que hacía, tirado boca Increíble. abajo porque no se podía mover. Totalmente débil porque habíamos bajado mucho de peso Ujú. y lo encuentran los ingleses y lo dan, porque al principio lo dan por muerto a él. Entonces después se forma una patrulla para ir a recoger los que habían fallecido en el campo de batalla y se encuentran con que él está vivo. Entonces lo rescatan, le dan los primeros auxilios, qué sé yo. Esto yo lo vine a saber mucho tiempo después. Ujú. Em, por- al 4 días yo ya estaba en el buque, ya me habían diagnosticado que tenía una fractura de maxilar y todo lo demás. Y, y a él le hicieron, él falleció cuando cumplimos los 40 años, en el Mm. 2022. A él Ujú. le hicieron, en 40 años, le hicieron 38 operaciones, casi una operación por año. Sí. Y lo único que lograron fue que el hombre estuviera en una silla de ruedas, nunca pudo volver a caminar. Mm. Aún así, eh, se casó, formó su familia, Ujú. tiene hijos, y en abril del 2022, cuando se cumplieron los 40 años, él no había podido ir porque había tenido una crisis, tenía esas crisis por ahí respiratorias, se complicaba Ujú. mucho la salud de él, y había tenido una crisis hacía pocos días. Así que por eso él no fue a esa reunión, a ese asado. Y yo me arrepiento de no haber pasado a verlo, Claro. eh,
porque podría haber pasado a ver lo que se ve y haber llegado un día, 2 días después acá. Ujú. Eh, y Sí, hasta el pero día de hoy uno, no me lo perdono, no me lo voy a perdonar tampoco, pero te entiendo. realmente por la situación que él pasó, yo te diría que es mi héroe, es mi héroe, ni más ni menos. Claro, claro. Haber vivido, haber vivido todo lo que vivió y bueno, y esa, qué Toda sé esa yo, situación, eso, sí. sí, la verdad que me pesa hasta hoy, me pesa y me va a Sí. pesar siempre no he pasado a verlo. Viví en el interior de Córdoba. Ujú. Este, la mayoría vive aislado, viven en el campo. Claro. Hay muchos por ahí que se van a pescar o se van a cazar, Sí, sí. pero la gran mayoría vive alejado de lo que es la ciudad. Otra vida más Este, tranquila. es más, muchos de ellos están ubicados en lugares donde no hay señal de internet, por eso no se los puede ubicar. Claro. Así que hay que ir a verlos en forma personal. Ujú. Pero bueno, es algo de destacar, es algo digno de destacar porque nunca, por lo que me cuentan mis compañeros, nunca fue alguien que se quejó, Ujú. es más, en más de una oportunidad nosotros hablamos si volveríamos a hacer lo mismo y Y todos sí, estamos de acuerdo en que lo volveríamos a hacer, aún sabiendo las cosas que nos pasó. obvio. Qué sé Claro. yo tuve mucha suerte, eh, y capaz que si voy de nuevo no tengo la misma suerte, pero pasó el proyectil quedó en la capucha de la DUE, lo conservo porque lo tengo guardado, este, y Era salió por acá a un proyectil de qué, de dos FAL. no, de 9 milímetros, es un Ah, proyectil chiquito. ah. Este, o fue con una pistola que tiraron o una ametralladora de esas chiquitas que llevaban Claro, tipo ellos. Sterling, una de esas. Sterling, exactamente, tipo Sterling, que Claro. yo creo que fue eso. Ajá. Y, y, y después 2 centímetros más al centro y me da en el Claro, cerebelo, no la cuento, digamos. claro. Así que bueno, yo tuve suerte, otros no tuvieron tanta suerte como Allende, Ujú. como los que fallecieron después, que algunos murieron de forma bastante inexplicable. Mm. Este, Así que no creo que soy del personal de cuadro el único sobreviviente, aparte de Aliaga y yo, Claro. y los demás soldados, Ujú. que allá éramos todos iguales, no había distinción, ahí no tenés grado, no tenés nada, y son todos iguales porque todos pasamos por lo mismo. Exacto. Eh, y si encontrábamos un pedazo de pan, lo repartíamos entre todos, partes iguales. Ujú. No es que al subteniente le tocaba un pedacito más grande o nada, nada. Ujú. Y la pasamos todo la pasamos mal. Ujú. En ese Bueno, sentido, la pasamos mal. y gracias a eso Este, es la hermandad que se forma después de todos estos años. tal cual, tal cual. Porque es como te decía, viste, por ahí le mirás la cara y ya sabes lo que le pasa. Lo Ujú. terminás conociendo, ¿no? Lo terminás conociendo la familia. No. Este, no hay mentira, no. Es, es algo incomparable. Siempre dentro de todo lo que es el tema nuestro, porque después de Malvinas hay mucha gente que incluso la pasó igual o peor, que no Ujú. conseguía trabajo, que Sí. estuvieron muy mal, que hasta llegaron a pedir limosna, a ir a pararse en una calle con un cartelito diciendo soy veterano de guerra, por favor ayúdenme. Eh, Todas esas vicisitudes que pasaron después de la guerra, eh, para nada merecidas. Y bueno, y hoy te encontrás con que
con que hay personas que han superado no solo la guerra, sino la posguerra también, como sí también compañeros que se han suicidado, que no Ujú. aguantaron después de muchos años. Yo te puedo decir algo, Mati, mira, Sí. a lo mejor me puedo olvidar de lo que comí anoche, Ujú. pero para mí Malvinas fue la semana pasada. Hay cosas que yo no me olvido. Y por ahí, entre nosotros mismos nos recordamos, che, ¿te acordás cuando se robaron el jeep? Cuando voló la ovejita, ¿viste? Cosas puntuales que a lo mejor Claro, con el te tiempo quedan vos vas marcadas. olvidando, pero quedan muy marcadas. Te puedo asegurar que sí, quedan marcadas. Claro, Para claro. el resto de la vida, esas cosas no se olvidan de hoy para mañana, las podés superar. Ujú. Yo creo que lo he superado gracias a mi familia, en Ujú. ese momento a mis amigos, a, a mi familia más cercana. Y bueno, y después cuando me casé, el apoyo incondicional de mi esposa, siempre al lado mío. Ujú. Y bueno, Es esas cosas fundamental, también se valoran. obvio. Sí, la verdad que para superar ese tipo de cosas necesitas una persona que se dé cuenta, que te tenga paciencia Ujú. y, y que te entienda, sobre todo, que Obvio, te claro, entienda. claro. Eh, Y pero esa, me queda, sí, no, sí, decime, sí. decime. No, no, decime. No, no, que son cosas Ujú. que con el tiempo recién te das cuenta. Al principio, viste, es como que es algo normal, Ujú. pero después con el tiempo te das cuenta de que todo lo que esa persona que has tenido al lado, todo lo que ha hecho durante todo este Mm. tiempo, ahí lo empezás a valorizar, Ah, claro, a darte cuenta realmente de, claro. de, este, de todas esas cosas. Eh, Distinto es entre camaradas. Ujú. Nosotros hemos estado juntos y hay veces que no hace falta hablar para entender al otro o para saber Mm. lo que le pasa. Sí. Pero bueno, podés convivir con camaradas o hacer una familia con camaradas. Claro. Entonces, entonces necesitas una persona que realmente te apoye, te entienda, que te tenga paciencia. Ujú. Eh, pero bueno, tampoco es que a mí me afectó, digamos, de manera extraordinaria. Yo, no Ujú. sé, en un principio sí, estaba muy bajoneado, estaba enojado con el mundo, pero bueno, cuando uno empieza a entender las cosas, cuando ya empezás a madurar, ves las Ujú. cosas de otra manera, cuando ya tenés una familia, Obvio, ves las cosas de otra manera. Se hace obvio. más sensible, más entendible la situación. Bien. Y quería preguntarte, para no dejarlo pasar, comentaste vos que tuviste una fractura de maxilar. Eso vos te la pudiste tratar recién en el continente, ¿no? Y quería saber si te llevó tiempo tratar esta herida. Sí, eh, yo tenía la cara muy hinchada, así que cuando llegué al buque, al buque de la Cruz Roja, Ujú. bueno, ahí me hicieron en San Carlos, nos llevaron a San Carlos, que habían establecido los ingleses un, este, un hospital de campaña y atendían de acuerdo a la gravedad. Ahí no había argentinos o ingleses, el que estaba más grave lo atendían primero, eran médicos ingleses. Ujú. Y a mí me dieron la cara hinchada y pensaron que tenía una esquirla o algo adentro, por lo cual me hicieron un corte acá, que ya con el tiempo prácticamente ha desaparecido, Ujú. en búsqueda de si había algo adentro. Me hicieron radiografía en el buque y esas radiografías después revelaron que tenía una fractura de maxilar. Y sí, después me la curaron cuando llegaba a Continente. Te curan, te inmovilizan Ujú. y te cosen entre medio de los dientes con un alambre
con alambre, un alambre muy finito de acero inoxidable. Y hay que alimentarse con licuado, todo licuado. Claro, claro. Sí, sí, me llevó tiempo. eh, yo recién, mayo, los primeros días de junio que me pusieron estos Ujú. alambres y, y recién primeros días de octubre pude salir del hospital. Así que me llevó bastante tiempo. Y mientras tanto me iban trasladando, porque llegamos primero al Hospital Naval en Punta Alta, de ahí Sí, nos trasladan al Hospital Militar de Bahía Blanca y de ahí al Hospital Militar Central. Y a medida que iban mejorando, les iban dando el alta a los soldados, a todos, para que se reincorporaran al al servicio. regimiento de origen, claro. Es Claro. más, a mí me dan el alta y me dan pasajes para irme a Comodoro Rivadavia. Allá llegué y me dieron la licencia Ujú. y recién ahí pude volver acá a Mendoza unos días y después me volví a presentar de nuevo ya, en Comodoro. Y me imagino que con tu familia pudiste ir viéndola en este periodo que tuviste internado, ¿no? Mira, la que pudo viajar, pues yo estaba en Campo de Mayo y cuando yo estuve en Punta Alta había un grupo Ujú. de voluntarias, eh, que eran los chicos de ahí de la zona, voluntarios y voluntarios, habían muchas chicas, jovencitas. eh, entonces, una de las cosas que hacían era, eh, preguntar de dónde éramos, si queríamos mandar una carta, y ellas se encargaban de mandarla y todo. Y me trajeron un papel, me trajeron, un avión, y yo hice una carta a, Ujú. a mi vieja, en la cual yo le contaba que estaba en el hospital, pero yo no le había dicho que estaba herido, yo le había dicho que estaba, para no preocuparla, Claro, claro. yo le había dicho que nos estaban haciendo controles y todo lo demás. Así que bueno, ellos mandaron la carta y cuando se enteraron, cuando mi vieja se enteró, se comunicó con mi hermana que vivía en Capital Federal y Ujú. me fueron a ver ahí a Campo de Mal. Yo estaba internado ya en Campo de Mal. Mi viejo por razones de laburo no pudo ir y después cuando a mí me dan la licencia, me dan el alta, todo lo demás, este, llegué a mi casa de sorpresa, porque no había avisado nada, golpeé la puerta a las 4 de la tarde, golpeé la puerta y me atendió mi viejo. Ujú. Y cuando me vio, eh, fue la primera, única y última vez que lo vi llorar. Nunca lo había visto llorar, pero lloraba desconsoladamente como si fuera una Ujú. criatura, ¿no? Sí. Ese abrazo con él. Es más, a mí me habían dado por muerto, ¿no? Cuando a ellos mi tío este que te comentaba, que era de conductor motorista, tenía Ujú. un enlace con gente de Fuerza Aérea que estaba en Malvinas. Y él llamaba día por medio y ahí le informaban las bajas. Imagínate, mi nombre, no, Alejandro Rodríguez, habían, no sé, un montón. Sí. Entonces, había un Alejandro Rodríguez de Fuerza Aérea que había fallecido, así que le comunicaron a mi tío se comunicó con mis viejos, le dijeron que yo había muerto en combate, Que, y el día que a ellos les llega la carta, ellos estaban saliendo, pues en el barrio teníamos una parroquia, y ujú. ellos iban saliendo a pedir una misa, Y sí. ahí en el barrio. Y en ese momento llega el cartero, que el cartero también, viste, como era antes, los carteros, viste, que ya conocían a las Ujú. familias, ya eran parte del barrio. Y justo llegó el cartero con la carta que yo había escrito desde Punta Alta. Así que, bueno, abrió la Buah. carta, se enteraron que yo estaba bien, bueno, se abrazaron todos ellos, el cartero, salieron los vecinos, se abrazaron todos. Este, así que, sí, el reencuentro con la familia, fundamental, con los amigos, eso me devolvió un poco el espíritu, esa Bien. sensación de abandono que por ahí, por algún momento habíamos sentido todos. Ujú.
porque estábamos aislados de todo, viste, qué sé yo, y solo nos quedaban los recuerdos de los buenos momentos de la familia, nada más, sin saber si lo íbamos a volver a ver, todo. Así que pero no, Ujú. eso fue muy lindo ese Bien, reencuentro con los amigos, con la familia. Eso es bien. algo que cada vez que me acuerdo me regocija. Y sí. Y este abandono que mencionás, ¿fue partícipe de que vos hayas decidido dejar el ejército? ¿Influyó? Eh, no, dentro del ejército se empezó a vivir una suerte de división. Ujú, Eh, ya estaban divididos, ya se venía, yo después leyendo un montón, esta división que nace por allá por la década del 40 con el peronismo, los que estaban a ujú, favor de Perón y los que estaban en contra de Perón dentro del ejército. Esa ujú, división que ya se empieza a notar eh, se refleja mucho más después de Malvinas. Eh, esa división que había ya no era una división entre los que estaban a favor de Perón y los que estaban en contra, sino también que estaban los que habían participado del gobierno de facto. Eh, y para colmo, se le suman los que estaban en Malvinas. Entonces, nosotros en un principio estábamos aislados, o sea, yo cuando llegué al Regimiento 9 éramos dos veteranos de guerra y nadie se sentaba con nosotros, ninguno de nuestros camaradas se sentaba con nosotros. Comíamos los dos solos en una mesa aparte, pero no porque nosotros lo pedíamos, nos sentábamos en esa mesa y, y no venían a sentarse con nosotros. Ya había una división entre los que habían ido a Malvinas y los que no habían ido. Más las divisiones estas, que ya venían de tiempo atrás. Eh, estas divisiones dentro del ejército que culminan este, con la famosa frase de Raúl Alfonsín, la casa está en orden, ujú, los carapintadas, los que estaban a favor, los que estaban en contra, toda esa división ya se veía dentro del ejército y ya no era lo que uno pretendía, porque yo venía de una guerra y a mí no me caía nada simpático eh, que estuviéramos en contra de nuestros propios camaradas, eh, cuando tendríamos que estar siempre, tendríamos que haber sido siempre uno solo. A ver, es lo que pasa hoy a nivel país. Es, ujú. esa división, esa famosa grieta que ya se vivía dentro del ejército. Y yo no estaba para dar una lucha interna. Eh, No. por otro lado, yo tenía a mi vieja que quería que estuviera más tiempo con ella, mis viejos que no querían que volviera al ejército, que no, que si hay otra guerra, que ya se habían quedado con ese temor. Sí. Eh, bueno, la verdad que fueron muchos factores los que hicieron que me fuera de baja. Eh, por aquel momento mi viejo laburaba era administrativo en YPF, entonces me manda una carta, me dice, mira, YPF va a tomar a veteranos de guerra, te tendrías que presentar para rendir. Y, y bueno, me presenté, rendí, me llamaron, empecé a Ujú, trabajar en YPF, yo ya estaba de baja. Y otra de las cosas fundamentales, que creo que fue la gota que rebasó el vaso, es que yo me había casado, yo me casé, mi esposa es correntina, mi esposa ujú. trabajaba como personal civil del ejército. Sí. Entonces cuando yo me caso, yo estaba, todos los años pedí el pase acá a Mendoza, a una unidad de acá de Mendoza, ya sea al comando, al regimiento 16, al 11. Ujú, Cuestión que cuando nos casamos, a ella como personal civil pidió el pase y le salió el pase al Hospital Militar de acá de Mendoza. Ella trabajaba como personal civil en el Hospital Militar de Corrientes. Y le sale el pase acá, al Hospital Militar de acá de Mendoza.
y a mí me sale el pase al Regimiento 8, con el que había ido a Malvinas. Entonces, imagínate la bronca que tenía cuando llegué, hablé con el jefe de regimiento, me dijo, se lo vamos a solucionar. Acá había un mayor, había un sargento ayudante, suboficial principal, Ujú. en ese momento, eh, que me dijo quédate tranquilo, yo voy a hablar con el comandante de acá de la octava brigada, pero yo ya estaba decidido a dejarlo. Así que sí fue y después, bueno, entré en YPF y trabajé ahí durante 32 años hasta que me jubilé. Bien, Tuve la suerte de que me acogieron, me trataron muy bien, este, eh, pero siempre tuve esa suerte. eh, Así que 32 años trabajé ahí de turno y me jubilé hace poco, relativamente poco. Así que pero la decisión de dejar el ejército fueron múltiples factores. bien, Ale. La verdad, realmente te agradezco este tiempo que, como te dije, que tuvimos esta charla, fue un placer, siempre con la mejor voluntad de que te mandé ese primer mensaje, así que agradecido realmente. No, por favor, yo te agradezco a vos, a todos los que de alguna manera siento una profunda admiración por los profesores, sobre todo los profes de historia, los que de alguna manera inculcan el tema Malvinas, eh, eh, por los periodistas, que son los que por ahí dan a conocer Ujú. las aquijas periodistas, estoy orgulloso de ella, y, sí, y una admiración muy profunda por aquellos que son más malvinenses que los que fueron a Malvinas. Conozco a varios. Y esta gente que hace lo que vos haces por amor, solo por amor, Ujú. este, son dignos de admiración. Así que el agradecido soy yo y estoy dispuesto a charlar cuando vos quieras, nuevamente, cuando vos lo Gracias. dispongas, porque realmente hace falta instalar la conciencia Malvinas eh, en el país. Esas ganas de Coincido. defender algo que es nuestro, de la celeste y blanca, y no solo salir a la calle para un mundial, ¿viste? Sino Exacto. un 2 de abril acercarnos a una plaza y cantar el himno con los veteranos. Eso nos hace muy bien, Ojalá se empiece a poner más en práctica. Te mando un fuerte abrazo, Ale, y quedamos tal cual. en contacto. Igualmente, un abrazo grande. Gracias.